Hola, ¿qué tal, estudiantes? Bienvenidos al canal una vez más. Vamos a hacer este problema de dinámica del cuerpo puntual en un sistema acelerado, o sea, no inercial, propuesto en Ciencias del Mar, pero que, como siempre digo, es aplicable a cualquier curso de ingeniería donde tengamos dentro de ese curso un capítulo dedicado a la mecánica newtoniana y, por tanto, a la dinámica. Dice así: un pequeño bloque de masa m desliza sin rozamiento por un plano inclinado φ grados, aquí está el ángulo φ, partiendo desde el reposo, o sea que la velocidad inicial de este bloque será 0. Si el plano o cuña se mueve hacia la derecha con una aceleración constante, aceleración de la cuña igual a g sobre 3, donde g es la aceleración gravitatoria, esta es la aceleración de la cuña hacia la derecha con este valor tan particular, 9,81 dividido 3. Parte A. Obtener la aceleración del bloque respecto al plano. Cuando vamos a analizar un sistema de dinámica, tenemos que representar las fuerzas que actúan sobre el objeto. Pero para poder representar las fuerzas, tenemos que tener claro en qué sistema de referencia nos vamos a ubicar, porque no ve lo mismo un observador ubicado en un sistema inercial en reposo, por ejemplo, fijo a la Tierra, que un observador situado en la cuña, que es un sistema no inercial acelerado. Vamos a hacer la resolución desde el punto de vista de los dos observadores y veremos que llegaremos exactamente a la misma conclusión. Primeramente vamos a colocar en nuestro observador en la cuña para calcular lo que se nos está pidiendo. Ubicado nuestro observador en el sistema acelerado o no inercial de la cuña, lo primero que siempre les recomiendo dibujar es la fuerza ficticia, también llamada pseudofuerza o también llamada fuerza inercial. Esta fuerza no proviene de ninguna interacción. Estas fuerzas las dibujamos para que se cumplan las leyes de Newton en este tipo de sistemas. ¿El criterio cuál es? Es muy sencillo. La fuerza ficticia tiene que tener la misma dirección que la aceleración del sistema. Como este caso es horizontal, la fuerza ficticia será horizontal. El sentido es opuesto a la aceleración del sistema y le vamos a denominar con una F y un asterisco. La siguiente fuerza que vamos a dibujar es la que proviene de la interacción entre el bloque y la Tierra, la llamada fuerza peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae a ese bloque, y le vamos a poner P. Obviamente yo no estoy dibujando estas fuerzas a escala, simplemente estoy haciendo un dibujo para entender la situación. Ahora la interacción entre el bloque y el plano. El plano impide que el bloque se hunda en él aplicando una fuerza, que es la conocida fuerza que siempre le llamamos fuerza normal o de reacción del plano. La palabra normal quiere decir perpendicular porque esta fuerza siempre será perpendicular a las superficies que están en contacto. Una vez que tenemos las fuerzas identificadas, tenemos que tomar un sistema de ejes cartesianos. Será un par de ejes X, Y, porque estamos trabajando en el plano, y yo aconsejo tomar un eje paralelo al plano inclinado, que será nuestro eje X, y un eje Y perpendicular al eje X. Una vez dibujados los ejes X e Y, tenemos que descomponer en sus componentes cartesianas a las fuerzas que aparecen aquí. La fuerza normal ya está en el eje Y, por lo tanto no la vamos a descomponer, pero el peso sí. Entonces, para eso tenemos que trazar desde la punta del peso una proyección paralela al eje Y y luego otra proyección paralela al eje X, y así podemos dibujar esta componente y esta. La figura que nos tiene que quedar, si lo hacemos bien, esta figura es un paralelogramo muy particular, es un rectángulo, por eso se llaman componentes rectangulares del peso, y así tendremos Px
y tendremos esta otra componente que le llamaremos P sub I. Lo propio habrá que hacer con la fuerza ficticia. Lo siguiente, cuando nos dan un ángulo, tenemos que intentar ubicar ese ángulo en los triángulos que se quedan formados en estos diagramas de fuerzas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este angulito que hay aquí arriba, que será el ángulo φ. ¿Por qué? Porque este lado, o sea, P sub I, es perpendicular a este lado del ángulo φ, y el peso tiene una dirección que es perpendicular al otro lado del ángulo. Cuando dos lados tienen sus lados perpendiculares, entonces esos ángulos son iguales. Y luego hay otro criterio muy interesante. Aquí tengo una paralela, PI es paralela a esta proyección. Cuando tengo dos paralelas y una recta que la corta, estos ángulos son iguales. Y el criterio se dice que son iguales estos dos por alternos internos entre dos paralelas. Hay que acostumbrarse a estas cosas, porque para resolver estos problemas tenemos que aplicar trigonometría, seno, coseno, tangente, etc. Y eso lo tenemos que tener claro. Bien, entonces, en este dibujo, ¿dónde aparecerá este ángulo φ? Pues es muy fácil. Ese ángulo φ aparece aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este lado es paralelo a este, y este lado, la fuerza ficticia, es paralelo al otro. Entonces, ya sea que los lados son respectivamente paralelos o perpendiculares, entonces los ángulos son iguales. Ahora lo que tenemos que hacer es plantear la segunda ley de Newton para el bloque, que, como dice la letra, el bloque está acelerando. Vamos a dibujar eso con rojo. El bloque está acelerando hacia abajo del plano con una aceleración relativa al plano, entonces le vamos a llamar aceleración del bloque con respecto a la cuña. La segunda ley de Newton establece que la sumatoria de fuerzas sobre el bloque la podemos expresar como la masa del bloque por la aceleración del bloque con respecto a la cuña. Y luego, la sumatoria de fuerzas la podemos descomponer como sumatoria de fuerzas en el eje X más sumatoria de fuerzas en el eje Y. Por eso es que descomponemos las fuerzas. Muy bien, entonces ahora tenemos que ver cómo podemos plantear la sumatoria de fuerzas en X. En el eje X que tengo Px y la fuerza ficticia en X, que sería esto, fuerza ficticia en X, y no hay nada más en el eje X. Entonces vamos a ponerlo. Sumatoria de fuerzas en el eje X es P sub X más la fuerza ficticia en X. Esta es una expresión vectorial. Bien, ¿y qué pasa con la sumatoria de fuerzas en el eje Y? Pues en el eje Y tenemos la normal, tenemos P sub I y tenemos fuerza ficticia en I. Ahora, una cosa muy interesante, el bloque se mueve a lo largo del plano hacia abajo, no se mueve en la dirección del eje Y. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y nos tendrá que dar 0. Entonces ponemos que esta suma tiene que ser 0. Y ahora, como esta suma de fuerzas en I es igual a 0, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración del bloque respecto a la cuña, que es lo que pretendemos calcular. Entonces vamos a poner aquí sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa del bloque por la aceleración del bloque con respecto a la cuña. Pero como habíamos visto ahí arriba que la sumatoria de fuerzas en X es P sub X más fuerza ficticia en X, esto es igual a la masa por la aceleración del bloque respecto a la cuña. Ahora tenemos que ver cómo planteamos Px y fuerza ficticia en X valiéndonos del ángulo y de la trigonometría. En el dibujito vemos claramente
que PX es el cateto opuesto al ángulo φ en este triángulo rectángulo. Aquí hay un ángulo recto, por lo tanto, son válidas las relaciones trigonométricas. Entonces, para plantear PX, yo tendría que usar la relación trigonométrica seno. Seno de φ es cateto opuesto, que es PX, sobre la hipotenusa, que es P. Por tanto, podemos escribir que PX es igual a el peso, que es M por G, por seno del ángulo φ, y como PX apunta hacia el lado positivo del eje X, lo vamos a identificar con el versor Y. Vean que a esto no le ponemos vector, o sea, únicamente G podría tener vector, pero no le ponemos vector, porque el vector PX ya lo hemos expresado como su módulo, que lo calcularemos de esta forma, y hacemos que esta expresión sea un vector multiplicándola por el vector unitario Y, que es el vector que nos identifica el eje X. Ahora, la fuerza ficticia en X apunta en sentido contrario, entonces hacia las X negativas, por eso será negativa. La fuerza ficticia en X la vamos a calcular como la fuerza ficticia por el coseno del ángulo, porque este es el cateto contiguo. Entonces, la fuerza ficticia, que la vamos a calcular siempre como masa del bloque por la aceleración, ¿no?, por el módulo de la aceleración del sistema, o sea, de la cuña, por el coseno del ángulo φ en Y, todo eso será igual a la masa por la aceleración del bloque con respecto a la cuña. Bueno, muy bien, entonces, como la aceleración de la cuña nos dicen que vale G sobre 3, esto nos va a ir quedando de esta forma: M por G por seno de φ según Y menos M por aceleración de la cuña, que es G partido 3 por coseno de φ según Y, igual a M por aceleración del bloque con respecto a la cuña. Veamos que la masa aparece en todos los términos y por tanto la podemos simplificar. Y ya tenemos el problema resuelto. Podríamos sacar factor común, por ejemplo, la aceleración G, y nos quedaría de esta forma: G por seno de φ menos 1/3 por coseno de φ según la dirección del eje X. Esa será la aceleración del bloque con respecto a la cuña. Entonces tenemos terminada la parte A del problema. Queremos saber ahora cuál es la aceleración del bloque para un observador ubicado en un sistema de referencia inercial en reposo respecto a la Tierra, sistema respecto al cual la cuña está acelerando. Bueno, ahora el problema es fácil porque ya tenemos la aceleración relativa del bloque con respecto a la cuña, y como tenemos la aceleración de la cuña, este observador va a ver que la aceleración del bloque respecto a él es la suma vectorial de esta aceleración más la que lleva el sistema donde se encuentra ese bloque. Entonces, para hacer fácil eso, vamos a poner así: aceleración del bloque. Esta se llama normalmente también aceleración absoluta, porque la aceleración respecto al sistema inercial suele llamarse aceleración absoluta. La podemos escribir como la aceleración de la cuña más la aceleración del bloque respecto a la cuña. Esto es así: la aceleración absoluta es la siguiente. La aceleración de la cuña, es decir, a la aceleración del sistema, se le suele llamar aceleración de arrastre. Esta es la aceleración de arrastre. Y esta es la aceleración relativa del bloque con respecto a un observador ubicado en la cuña. Muy bien, para hacer fácil esta suma, podemos descomponer esta aceleración, que la tenemos escrita aquí, según un eje X paralelo al plano horizontal y un eje Y perpendicular a ese plano. Dibujados los ejes X e Y, vamos a descomponer esta aceleración en sus dos componentes. Para eso ya sabemos: una proyección
paralela a Y, una proyección paralela al eje X y nos queda un rectángulo y ahora trazamos las componentes en cada eje. Y así tendremos la aceleración del bloque respecto a la cuña en X y esta será aceleración del bloque respecto a la cuña según la dirección del eje Y. Observemos lo siguiente, vamos a necesitar un ángulo para usar trigonometría como siempre. Este ángulo que está aquí es igual que este otro, por lo que dijimos anteriormente. Tenemos una paralela y otra paralela cortadas por una recta que podría ser esta dirección, que es paralela a esta, ¿no? Entonces, cuando tenemos dos rectas paralelas cortadas por una, este ángulo y este son iguales por el criterio de opuestos, por alternos internos entre paralelas. Bien, y entonces para hallar a sub x que apunta hacia las x positivas, plantearemos coseno del ángulo porque a sub x es el cateto contiguo y para hallar a sub y, que es igual que este lado, que es el cateto opuesto, plantearemos seno. Por tanto, nos va a quedar así. Aceleración del bloque respecto a la cuña será aceleración del bloque respecto a la cuña en x más la aceleración del bloque respecto a la cuña en y, cosa que podremos escribir de esta forma. Vamos a escribirlo aquí abajo. Aceleración del bloque respecto a la cuña será igual a... Bien, en el eje X tenemos aceleración del bloque respecto a la cuña por el coseno del ángulo φ multiplicado por el versor y del eje X, y luego en el eje Y tenemos aceleración del bloque respecto a la cuña multiplicado por el seno de φ, como dijimos antes, multiplicado por el versor J, que es que nos identifica un vector que está en el eje Y. Pero cuidado, este vector apunta hacia las y negativas, por lo tanto, aquí tenemos que poner signo de menos. Muy bien, y la aceleración propiamente dicha de la cuña apunta hacia las x positivas y vale g dividido 3 y. Por tanto, la aceleración que tendrá el bloque respecto a ese observador será la suma. Entonces nos quedará g sobre 3 más aceleración del bloque respecto a la cuña por coseno de φ multiplicado por el versor y menos aceleración del bloque respecto a la cuña por seno de φ multiplicado por j. Esto no es estrictamente necesario, pero para terminar definitivamente esta parte del problema deberíamos sustituir la aceleración del bloque respecto a la cuña por su expresión, que es esta, y entonces nos quedaría lo siguiente. La aceleración absoluta será igual a, vamos a usar un corchete, sería g dividido 3 más la aceleración del bloque respecto a la cuña, que es g por seno de φ menos 1/3 de coseno de φ. Todo esto por coseno de φ multiplicado por y luego tenemos que poner también menos un corchete g por seno de φ menos 1/3 de coseno de φ. Todo esto multiplicado por seno de φ, y ya casi no me da el sitio para poner el versor j. Y ahí estaría terminada esta parte del problema. Para terminar, nos piden la aceleración de la cuña para la cual el bloque permanece en reposo respecto a la misma. Es decir, que este observador, moviéndose junto con la cuña, acelerando hacia la derecha, él ve que este bloque permanece en reposo respecto a la cuña. Es decir, que el bloque estará acelerando también con la misma aceleración que la cuña. Es decir, la cuña, el bloque y el observador, todos con la misma aceleración, entonces esto permanece en reposo. Muy bien, ya habíamos visto que el bloque no se mueve en esta dirección y por lo tanto la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser 0.
Pero si ahora queremos que este bloque no sufra una aceleración a lo largo del plano, ni para abajo ni para arriba, lo que tiene que ocurrir es que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Entonces podemos escribir así: sumatoria de fuerzas en el eje X tendrá que ser igual a 0 porque no hay aceleración. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas en el eje X? La sumatoria de fuerzas en el eje X será Px más la fuerza ficticia en X, y eso tiene que ser igual a 0. Muy bien, ambas fuerzas están en el eje X. Esta es positiva porque apunta hacia las X positivas y esta negativa porque apunta hacia las X negativas. Entonces ya habíamos visto que Px la podemos escribir como, de esta forma, voy a hacerlo aquí abajo. Px es m por g por seno de phi y multiplicada por el versor y. Ese vector es positivo, como dijimos antes, pero la fuerza ficticia en X que apunta hacia arriba será negativa, y dijimos que valía la fuerza ficticia, que es masa por aceleración de la cuña que queremos averiguar, por coseno del ángulo phi, todo esto según el eje Y, y esto va a ser igual a 0. Por tanto, si dividimos ambos miembros de la igualdad entre el versor Y, aquí sigue dando 0, pero Y entre Y me da 1, podemos simplificar las Y. Y si transponemos el segundo término al segundo miembro, entonces nos va a quedar m por g por seno de phi será igual a m por aceleración de la cuña por coseno de phi. Podemos simplificar la masa y entonces ¿qué nos queda? Lo voy a hacer aquí arriba. Nos queda g por seno de phi dividido coseno de phi será igual a la aceleración de la cuña. Por tanto, como seno sobre coseno es tangente, nos va a quedar que g por la tangente de phi será el valor que tendrá que tener la aceleración de la cuña en sentido horizontal. Bien, espero que el problema les haya servido, y si les ha gustado, por favor denle un like. Como siempre les digo, les ruego que por favor se suscriban, así este canal puede llegar a más gente. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.